Buenas, hoy quisiera meditar sobre algunos temas que a lo largo de estos meses que he hecho estos videos también me ha hecho reflexionar un poco a través de algunos comentarios de personas que me han dicho, bueno, pero ¿por qué ese giro de unos 180, 160 grados? Yo diría que no hay ningún tipo de giro sobre mi posición, sobre una posición, es una posición austera e inteligente, es una posición que me hace ver ambas partes. Un tiempo como viví como disidente, como opositor en Cuba, y este tiempo que estoy acá en los Estados Unidos. Quisiera destacar que de nada en lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he escrito me arrepiento. Soy una persona que siempre me guío por esa línea, pero sí quisiera destacar algunas situaciones, algunas realidades. El tiempo que estuve en Cuba como disidente me hizo ver y me hizo aprender también algunas cuestiones sobre la verdadera situación de la sociedad cubana. Una sociedad que vive en estos momentos una de sus etapas más tensas, una sociedad que vive bajo un sistema deplorable económico, una sociedad que necesita urgentemente un cambio, una reestructuración, no en sus máximos líderes, sino en las bases. Es una sociedad que yo diría que necesita de una inyección, pero una inyección de transformaciones. Aunque dije anteriormente cambio, aunque no me gusta utilizar la palabra cambio, porque todo lo que produce un cambio, y principalmente en una sociedad como la cubana, que funciona en algunos niveles y en algunas de sus bases como una perfecta democracia, estos cambios suelen ser un poco bruscos y a la vez también pueden ser cambios que vayan de mayor a peor. No diríamos que todo en Cuba funciona al pie de la letra. En Cuba hay cosas que funcionan y funcionan tan bien como funcionan en cualquier país del mundo, del primer mundo. Pero lo que siempre se le ha acusado a Cuba, siempre se le ha acusado de la llamada y bendita libertad de expresión. Una libertad de expresión que cuesta caro, una libertad de expresión que en mi país, diría, no es perfecta. Es una sociedad, la libertad de expresión en mi país necesita y aclama un cambio brusco, pero no una libertad con libertinaje como algunos piensan. La libertad de expresión tiene sus propias consecuencias y tiene sus propias situaciones. Decir en Cuba bajo Fidel, hace unos 30 años o 20 años era un delito. Ya yo quisiera decir que hoy en estos momentos en Cuba decir abajo Fidel, abajo Raúl o abajo no sé quién, ya no es un problema. Aquí se ve que el cambio se está realizando progresivamente y en vez de decir abajo Fidel, lo que tendríamos que decir abajo el bloqueo, o abajo el embargo, o abajo la ley Torricelli, o abajo la ley Burton, o abajo unas cuantas más leyes que son más significativas que solamente cambiar un presidente o decir que un presidente abajo o arriba, que en un final eso no va a cambiar ninguna situación. Como ya dije, en Cuba la libertad de expresión es uno de los puntos más vulnerables en Cuba. Pero también hay que ver que en Cuba es un país que por más de 50 años ha tenido que enfrentarse a disímiles obstáculos que ningún otro país lo ha enfrentado nunca más. Recuerdo que cuando yo estaba en Cuba como disidente, un general de la contrainteligencia cubana, en una de las habituales pláticas que teníamos, que quiero resaltar y quiero especificar que no eran citaciones oficiales y que tenía que presentarme como tal, sino que era una forma de que ellos me pedían hablar y reflexionar de algunas situaciones. Y este general en un momento determinado me dijo, y cito, haciendo uso a mi memoria: si en Cuba no existiera un embargo,
Si en Cuba no existieran fuerzas externas que apoyaran a la disidencia o la oposición en Cuba, el gobierno cubano le daría un espacio, pero un espacio muy particular, un espacio muy importante a estos disidentes que luchan por la libertad de expresión, por la libertad de Cuba. Estas fueron las palabras de ese general de la contrainteligencia cubana que me dijo hace unos 7 años en Cuba. Y meditando esas palabras de este señor, el cual no voy a decir su nombre porque me resulta feo, aquí no hay cazadera de brujas ni nada por el estilo, sí me llama la atención de que este señor estaba muy bien claro en lo que decía. Y yo, reflexionando en estas palabras de este señor, yo creo que sí. Si no existiera tanta injerencia, si no existiera tanto apadrinamiento, si no existiera, yo diría, tanto boicot y tanta publicidad mediática sobre los disidentes en Cuba, los disidentes en Cuba tendrían su lugar. Si no existiera un embargo, si no existiera una ley Helburton, que cada capítulo es un capítulo de agresión e injerencia a un 100%, yo creo que el gobierno cubano le daría un espacio a estos disidentes. Cuando se habla de disidentes, lógicamente siempre se vincula con fuerzas externas en Cuba. Siempre se vincula con la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, siempre se vincula con otras agencias de espionaje y una fundamentalmente se vincula con el exilio militante en Miami. Cuando no existían esos vínculos, cuando no existan esa interrelación diría por tal de buscar un protagonismo por parte de los que están acá en Miami, usando a los que están en Cuba, yo creo que sí, que el gobierno cubano le daría una oportunidad a esa emergente disidencia. Y yo creo que es para el bien de la sociedad cubana que los disidentes ocupen un lugar. Ahí podríamos ver dos importantes, yo diría, elementos. Comprobaríamos, en primer lugar, la fuerza que tienen estos disidentes dentro de Cuba. Y como segundo lugar, comprobaríamos si el pueblo apoya a estos disidentes. Si hiciéramos un censo hoy en Cuba y le preguntáramos a un cubano de a pie, a cualquier cubano, si ha oído hablar algo de los disidentes en Cuba, por ejemplo, si ha oído hablar algo de Marta Beatriz, de Vladimiro Roca, preguntarle si conocen acerca de la historia y la vida de estos políticos que luchan por la libertad de expresión, yo creo que no. Si le preguntáramos a 10 cubanos, posiblemente un cubano conocería algo sobre estas interioridades de disidentes. Son muy poco conocidos, somos muy poco conocidos el tiempo que estuve en Cuba. Y una de las razones por que la población se acercaba a nosotros era indudablemente la emigración. Nos veíamos como personas que estábamos y que teníamos un poder para influir sobre embajadas radicadas en Cuba para que estos otorgaran una visa y salir de Cuba. Es decir, nos veían como agencias de viaje cuando en realidad y estructuralmente éramos eso, sin contar algunos verdaderos patriotas que estaban en Cuba que no querían emigrar hacia los Estados Unidos o cualquier parte de Europa. Es por esto que es necesario que el gobierno cubano le dé una participación a la disidencia o oposición en Cuba. Es necesario por lo que anteriormente dije. Comprobaríamos y veríamos cuál de las dos partes tiene la razón. Si hay 11 millones de cubanos que todavía apoyan a Fidel Castro, a la revolución cubana, aunque estoy completamente convencido de que si hiciéramos elecciones hoy en día y proclamaríamos a un representante de la disidencia para que se enfrenten elecciones libres a un representante del gobierno oficialista en Cuba, estoy completamente seguro que el gobierno cubano y el gobierno oficialista ganaría dichas elecciones. Los disidentes opositores todavía no se han ganado un espacio dentro de la sociedad cubana y es por el simple hecho de que siempre están jugando con lo mismo, con los sentimientos del pueblo, con los sentimientos de 11 millones de cubanos que todavía, aunque muchos dicen, quiero decir esto, aunque muchos dicen que 11 millones de cubanos no están con el gobierno cubano, yo digo que esto es una real y total mentira.
Los cubanos no podrán ser comunistas, los cubanos no podrán ser socialistas, pero los cubanos son fidelistas. Y son personas que siempre guardan ese sentimiento, es un sentimiento hasta de gratitud, un sentimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. José Martí dijo una vez que ser culto es sinónimo de ser libre. Y yo creo que cuando el gobierno cubano ha educado a la sociedad cubana, ha educado a cada joven, ha educado a cada persona para que cada persona pueda decir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, quisiera compartir estos temas con ustedes, reflexionar sobre algunos elementos, porque no todo funciona bien en mi país. Y ya le digo, estoy abierto al debate y muchas gracias. Y quiero antes de terminar, quiero decir que con estos videos yo no estoy logrando ninguna notoriedad. Esto es mi espacio y cada quien, si quiere, puede entrar a mi espacio, pero el que no quiera no está obligado a verme ni a escucharme. Así que por tanto y demás, quiero decir que mi propia urna. Aquí yo digo lo que me venga en gana, y el que no esté de acuerdo que se ponga un par de tapones en los oídos o simplemente no haga clic en mi nick PewWin 2007. No están obligados. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.